Antes de comenzar con emoción les digo que ya somos 50,000 suscriptores. Realmente quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado durante tantos años. Para no hacer esta intro más larga de lo que tengo pensado, también quiero agradecerles por el gran apoyo que recibió Historias en la Carretera en Spotify. Y sí, por el momento se ha acabado, pero créanme que en el momento en que haya una nueva actualización, la subiré sin pensarlo. Así que por el momento podrán disfrutar de 2 historias nuevas. Ya saben que no solamente estoy subiendo los viernes, sino también los martes. Así que eso sería todo. A no ser que les dijera que en este momento hay una nueva serie disponible en Spotify. Y justamente hoy empezamos con la historia de una secta, The Year Walker. Y está disponible el primer capítulo en Spotify. Y recuerden que también en demás plataformas de podcast. Espero que la disfruten. Cuando viajas en un avión comercial, tú y tus compañeros se convierten temporalmente en las personas más vulnerables del planeta. En realidad no puedes moverte cuando estás sentado, y no puedes levantarte a menos que te lo permitan, aunque sea para ir al baño. Controlan el agua que puedes beber e incluso el aire que respiras. Los niños de primer grado tienen más libertad que los pasajeros de un avión. Los presos tienen más autonomía. Las aerolíneas intentan que ignores este hecho con películas a bordo, pero tu cuerpo animal conoce la verdad. Por eso volar es una pesadilla. Sin embargo, nos apuntamos a esta pesadilla porque la inmensa mayoría de los vuelos despegan y aterrizan sin problemas. Dicen que es más seguro que conducir un auto, ¿verdad? Pues bien, yo sé lo que ocurre durante esas anomalías estadísticas en las que el avión se estrella o, lo que es aún más raro, desaparece. Antes de contar mi historia, debes saber que te pondrás en peligro solo con escucharla. Hay gente que no quiere que mi historia salga a la luz. Peces gordos, con carteras más gordas que tienen mucho que perder. Pagan demasiado dinero para mantener esta historia fuera de las noticias principales y de las redes sociales. Y por eso decidí venir aquí, a Reddit. Este lugar da a mi historia la negación plausible de ser ficción y me permite permanecer en el mayor anonimato posible. Era profesor de historia y me dirigí a la primera gran conferencia en la que participaría como ponente principal. No soy irlandés. Bueno, biológicamente soy un cuarto irlandés, pero no soy de Irlanda. Por si no se deduce de la última frase, soy estadounidense, o al menos lo era. Y solo estuve en Europa en un año sabático. Me especialicé en la época de la Primera Guerra Mundial, lo cual suena un poco tópico para un tipo blanco soltero, pero era bueno en lo que hacía. Mi investigación incluía nuevas pruebas, que daban una especie de giro utilitario a los resultados de la guerra, de una forma que otros historiadores encontraron interesante. Ahora pienso que es una absoluta mierda, pero en aquel momento estaba bastante orgulloso de mi trabajo. La guinda de mi presentación fue un accesorio que me traje a Estados Unidos dentro de mi destartalado maletín de cuero marrón. Me paseaba de un lado a otro en el aeropuerto, sin perder nunca de vista la puerta de abordaje. Había tenido pesadillas con la idea de perder el vuelo durante una semana, y estaba decidido a que eso no ocurriera. Incluso compré asientos preferenciales para ser el primero en subir al avión. Por el intercomunicador, una mujer inglesa anunciaba la llegada de mi avión. Corrí hacia la puerta del abordaje, tan ansioso por llegar a mi asiento, que creía que era por orden de llegada. La misma mujer pidió que se sentara primero quien necesitara asistencia especial. Una anciana en silla de ruedas levantó un brazo flácido y uno de los trabajadores se acercó y la hizo pasar por delante de mí. La miré con el ceño fruncido mientras rodaba por el pasillo que conectaba la terminal con el avión. Me sacó la lengua al pasar, lo que mi nervioso cerebro interpretó como: en realidad no necesito esta silla de ruedas, solo quería entrar antes que tú. La gente mayor cree que puede salirse con la suya.
Esperé impaciente fuera de la puerta a que llamaran a mi grupo de asientos, dando golpecitos nerviosos con los pies como un cachorro que acaba de hacer un truco y espera una golosina. Después llamaron a los asientos preferenciales y me apresuré a entrar en el túnel antes incluso de que terminaran de escanear mi billete. Una cosa que he olvidado mencionar es que mi madre viajaba conmigo. Había salido un mes después que yo y me hizo compañía en la habitación de invitados mientras yo estaba en lo que ella llamaba vacaciones pagadas. Le pagué el billete, por supuesto, pero pensé que no necesitaba un asiento preferencial. Pasó media hora antes de que se sentara a mi lado. «Gracias por hacerme esperar sola», dijo con un resoplido mientras se sentaba en el asiento del medio a mi izquierda. Yo había elegido el asiento del pasillo, cosa que a mamá le pareció bien porque medía unos 25 centímetros más que ella. «Pero no necesitabas el asiento preferencial», le expliqué. «Sí, y tú tampoco», se burló. «Ya sabes lo preocupado que he estado por este vuelo. Me habría muerto en la cola contigo. Además», bajé la voz, «podrías haber pedido ayuda», dije señalando a la anciana que había llegado antes que yo. Mamá frunció el ceño. «Volar saca lo peor de ti, ¿verdad, Tim? Jesús, creía que ya se te había pasado. Lo bueno es que al menos no lloras». Levantó una ceja interrogante. «¿Verdad?». Estaba a punto de responder cuando un caballero corpulento y peludo, con una notable falta de antitranspirante, hizo un gesto hacia el asiento de la ventanilla, indicando que era el suyo. Nos levantamos y él pasó a nuestro lado. Le dije a mamá la palabra «lo siento». Ella frunció el ceño y volvió a sentarse. La primera mitad del vuelo fue como todas las demás. El capitán hizo un chiste antes de despegar, la tripulación se aseguró de que todas nuestras bandejas estuvieran guardadas, nos elevamos en el aire y una vez que alcanzamos la altitud crucero, se apagaron las señales de los cinturones de seguridad y las luces de la cabina se atenuaron para facilitar las siestas. Cosas normales de un vuelo. La primera señal de problemas vino del hombre apestoso del asiento de la ventanilla. Dijo algo en un idioma que no entendí, pero por su tono de voz pude traducirlo vagamente como un «mierda». Me incliné para echar un vistazo por la ventanilla y lo vi. A unos 15 metros de la punta del ala había lo que al principio parecía una nube de forma extraña. La parte inferior de su cuerpo tenía la forma de una taza de té al revés. En el centro del cuerpo había un cuello largo y enjuto que conectaba la base con una cabeza ovalada. Como he dicho, al principio no parecía demasiado preocupante. Era blanco y esponjoso, y casi, tierno. Lo único preocupante era que mientras volábamos, la mayoría de las nubes parecían pasar a nuestro lado. Esta nube de aspecto extraño parecía venir hacia nosotros. «Dios mío, ¿qué demonios es eso, Tim?», me preguntó mamá. «No lo sé», respondí con sinceridad, «pero por la forma en que se mueve, parece que probablemente sea un globo meteorológico o algo así, arrastrado por la corriente de aire. Seguro que los pilotos son conscientes de ello». Como si nada, el avión se sacudió bruscamente hacia un lado, tirando nuestras tazas de agua de cortesía al suelo. «¿Ves?», solté una risita nerviosa, tratando de tranquilizar a mi madre y a mí mismo. La cosa volvió a saltar hacia adelante, toda la fila de un respingo. Ahora flotaba por encima de la punta del ala y fuera lo que fuera, no había forma de esquivarlo. «Dios mío, Tim», jadeó mamá y me apretó el brazo. La cosa estaba cambiando, se estaba volviendo más oscura y más definida en su forma. Poco a poco se volvió gris, como una nube de tormenta, y finalmente negro azabache. La parte inferior se dividió en secciones, que se separaron y empezaron a retorcerse como tentáculos flotantes. Mi madre gritaba: «¿Qué hacemos? Dios mío, ayúdanos, por favor, por favor». Y sin saber qué más hacer, grité: «¡Auxiliar de vuelo! ¡Tiene que ver esto!». Miré a mi alrededor en busca de la azafata más cercana y no encontré a ninguna.
Fue entonces cuando me di cuenta del repetido ruido sordo procedente de la parte delantera del avión. Asomé la cabeza por el pasillo y vi a 4 de las azafatas aporreando la puerta de la cabina, mientras las otras 2 practicaban la reanimación cardiopulmonar a la anciana de delante. Pronto una azafata empezó a dar patadas a la puerta y el resto siguió su ejemplo. Después de lo que pareció demasiado tiempo, se oyó un chasquido y la puerta se abrió de golpe. Me quedé boquiabierto. Había otra cosa idéntica con los tentáculos apretados contra el cristal. Tenía una boca rodeada por un anillo de dientes afilados, con otros 2 anillos de dientes que se abrían y se cerraban más abajo en su garganta. La boca había atravesado el parabrisas y se movía como si estuviera succionando el aire del avión. La azafata más valiente se apresuró a entrar en la cabina, asegurándose de mantenerse a distancia de la boca palpitante de la criatura. No pude oír lo que decía por encima de la creciente conmoción de mis compañeros, pero no hacía falta. Podía verlo por mí mismo. 2 asientos vacíos. Los pilotos ya no estaban. Y puede que yo solo fuera un profesor de historia, sin apenas conocimientos de aviación, pero sabía que no eran buenas noticias. En algún lugar, una mujer chilló. ¿Qué está pasando, Tim? Mamá gritó, más que una pregunta. A la vieja le está dando un infarto, tartamudeé, esperando que no supiera por mi tono de voz que un monstruo calamar volador acababa de comerse a los pilotos. Pensé en mis opciones de supervivencia dado el estado actual de las cosas. Miré por la ventanilla a mi izquierda y me di cuenta de que la cosa se había ido, o tal vez era lo que se había comido a los pilotos. Bien, me dije, un monstruo no es tan malo, ¿verdad? Probablemente podamos averiguar cómo combatirlo, al menos el tiempo suficiente para que los militares vengan, y parece que la cabina sigue siendo hermética, porque todo el mundo puede respirar perfectamente, y las máscaras de oxígeno no han saltado. Eso es algo, ¿verdad? Podíamos contra esa cosa. Pero estaba equivocado, en muchos aspectos. El avión voló a través de las nubes circundantes hacia una abertura, y lo que vi me quitó cualquier fingida esperanza de supervivencia que me quedara. Alrededor del avión había una colonia de monstruos escondidos en las nubes. A medida que el avión se acercaba, empezaron a cambiar de su estado inofensivo de nubes a monstruos negros con tentáculos. Fue entonces cuando oí lo que parecía el chorro de un aerosol en la parte delantera del avión. Me giré hacia la cabina y vi por qué el monstruo de delante había tenido cuidado de mantener la cabina herméticamente cerrada. De su boca salía una niebla gris que penetraba en la cabina. Si no había fugas de aire, no había máscaras. Empecé a tantear el candado de 4 dígitos de mi maletín, que, gracias a mi paranoia, estaba posado en mi regazo. Esta era la primera vez en que ser historiador de la Primera Guerra Mundial valía la pena. La cerradura de mi maletín hizo clic y lo abrí de un tirón para mostrar la réplica de la máscara antigás de la Primera Guerra Mundial que había dentro. A ver si estas cosas apestan tanto como he leído, dije antes de ponérmela en la cara, y no fue demasiado pronto. La niebla gris se había extendido por toda la cabina y los pasajeros empezaban a actuar de forma extraña. Se quitaban los cinturones de seguridad y se mezclaban. Si no lo hubiera sabido, habría dicho que una bomba explotó a mi derecha. Al instante, la gente y las bolsas salieron volando. Aterricé de costado con fuerza antes de que otro impacto me enviara contra el techo, mientras luchaba porque no se me cayera la máscara. El terrible sonido del metal cortante hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. Atravesaban los costados del avión. La gente empezó a caminar soñadoramente hacia los agujeros del avión, donde eran devorados con facilidad. Grité cuando vi cómo le arrancaban la cabeza a mordiscos a un hombre. La sangre salpicó mi máscara. Un hombre se acercó a la boca del suelo y se metió en ella como si fuera una piscina. Gritó de dolor, pero siguió sonriendo mientras la boca lo engullía lentamente como papel en una trituradora.
Una vez que desapareció, el monstruo se marchó y un segundo ocupó su lugar demasiado rápido para que la diferencia de presión se notara. Pronto se formaron filas delante de las bocas. Cuando una persona entraba, la siguiente se acercaba y todos los demás daban un paso adelante. Empecé a sentirme mareado y no solo por la sangre. Mis pulmones me gritaban. Estas máscaras eran un asco. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien que no estuviera afectado por este gas de control mental. Por todo el avión, la gente hacía cola para ser devorada. Y luego vi a mi madre al fondo de una y corrí hacia ella. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», grité mientras la sacaba de la fila. Los pasajeros zombificados que iban detrás de ella avanzaron arrastrando los pies, con una sonrisa relajada flotando en sus rostros. Mamá se apartó de mis brazos y corrió hacia su sitio en la cola, pero los otros zombies no la dejaron entrar. «Al final de la fila». Un aturdido anciano empujó el pulgar hacia atrás. Alcancé a mamá cuando se dirigía al final. Le pregunté qué creía que estaba haciendo y me miró con el ceño fruncido. «Muchas gracias, Tim. Ahora he perdido mi puesto», me gritó, arrastrando las palabras como una borracha enfadada. «Me caes mal». «Mamá, ¿qué crees que pasa cuando llegas al principio de la fila?», le supliqué con cualquier atisbo de razón y autoconservación que quedara en lo más profundo de su mente. «Saldré de aquí», explicó con calma. «Este avión se va a estrellar, pero por suerte, las compañías aéreas pusieron este agujero de emergencia por el que podemos saltar para volver a casa». Pensé en señalarle que no tenía paracaídas y que estábamos a miles de kilómetros sobre el océano Atlántico, muy lejos de casa, pero decidí que no merecía la pena el poco tiempo que me quedaba. Si no podía darse cuenta de que había un triturador de basura humano unido a los agujeros del avión, mi suposición era que estaba demasiado ida para preocuparse por algo como un paracaídas. «Es una trampa, mamá», grité a través de mi máscara de la Primera Guerra Mundial, tan fuerte como pude. «Hay monstruos al otro lado de esos agujeros. No puedes saltar a través de ellos». Cuando dije esto, todos los que estaban en la fila se giraron de repente hacia mí. Un nuevo tipo de miedo entró en mi pecho al notar la mirada de malicia en cada uno de sus rostros. «¿Cómo te atreves a decir algo así?», gritó un hombre. «Eres un irresponsable y vas a conseguir que nos maten a todos», gritó una mujer. «Yo digo que hagamos algo con él», dijo otro hombre amenazadoramente. Él y otros dos hombres se adelantaron fuera de la fila con los brazos extendidos hacia mi cuello, abriendo y cerrando los puños como cangrejos que vienen a pellizcarme la tráquea. Retrocedí entre dos filas de asientos y escudriñé la zona en busca de algo que pudiera utilizar para protegerme. Fue entonces cuando vi a una azafata a la que no le había prestado atención antes. Parecía tranquila, pero no en plan zombie, y no estaba en la fila para morir. Salté por encima de unas cuantas filas de asientos, evadiendo fácilmente a mis perseguidores drogados que rápidamente se rindieron y volvieron a la fila, y corrí en dirección a la chica. Antes de alcanzarla, la vi levantar un brazo y susurrarse algo en la manga. «Oye, no estás siendo controlada mentalmente, ¿verdad?», le pregunté. Di un pequeño salto al escucharme, aparentemente sin saber que me había acercado a ella. Me miró a los ojos, se detuvo un momento como si estuviera decidiendo cuál debía ser su respuesta, y luego bajó los párpados y esbozó una sonrisa bobalicona como el resto de los pasajeros. Mi corazón se hundió por un segundo al creer su actuación, pero entonces me fijé en lo que había parecido una mochila normal a su espalda. Estando más de cerca, pude ver lo que era. Llevaba un paracaídas. «Oye», grité con toda la fuerza que pudieron mis pulmones faltos de oxígeno. «¿Qué demonios está pasando aquí?». «Tengo que ponerme en la fila», dijo con voz monótona. La agarré por los hombros. «Acabo de verte decir algo en la manga y llevas un paracaídas.
Sé que no te han drogado como a los demás. Hice una pausa. Espera, ¿sabías que esto iba a pasar, verdad? Me miró a los ojos, esta vez con una pizca de miedo, como un niño al que han descubierto con las manos en la masa, intentando desesperadamente pensar en una buena excusa. O quizá como una espía a la que han descubierto. De repente me dio un puñetazo en el diafragma que me dejó sin aliento. Me doblé de dolor y ella aprovechó para arrancarme la máscara. Todo sucedió tan rápido que apenas me di cuenta, pero cuando sentí que la máscara empezaba a desprenderse de mi piel, respiré con rapidez. De rodillas, me abalancé sobre sus piernas y la derribé al suelo. Rápidamente, con movimientos instintivos que no sabía que podía ejecutar, salté encima de ella, inmovilizándole los brazos con las piernas, y le arranqué la máscara de la mano. En mi visión flotaban manchas oscuras. Necesitaba desesperadamente respirar. Me apreté la mascarilla contra la cara, sin esperar siquiera asegurármela en la cabeza, antes de tomar una bocanada de aire. Tras unas cuantas respiraciones, me coloqué bien la mascarilla y miré a mi cautiva. «Como quieras», dijo, «no saldrás vivo de aquí». En ese momento el avión dio un gran golpe y yo me fui de cabeza contra la pared de la cabina. Después de eso, solo puedo recordar trozos de lo sucedido, como diapositivas de PowerPoint o instantáneas en un álbum de recortes que representan los momentos finales de nuestro vuelo. Llegué demasiado pronto, cuando un enjambre de monstruos partió el avión en dos, atrapando a tanta gente como pudo y dejando que el resto cayera a tierra. Vi a la espía salir corriendo de la cabina y lanzarse por los aires como un doble de una película de acción. El siguiente recuerdo que tengo es solo un destello, y es de mí cayendo por el aire. Luego recuerdo estar mojado y dar vueltas buscando algo a lo que agarrarme. Y sí, no me preguntes cómo, pero de alguna manera extraña sobreviví. Mi primer recuerdo real tras recuperar el conocimiento es estar tumbado boca abajo sobre algo que me mantenía el pecho y la cabeza por encima del agua. Entré en pánico cuando noté que me faltaba la máscara, antes de darme cuenta de que estábamos fuera del avión y al aire libre. Levanté la cabeza para ver lo que me había salvado. Era un cuerpo humano, y dado que tenía la cabeza flácida y sumergida, estaba muerto. Lo aparté de un empujón con disgusto y se dirigió flotando hacia los restos parcialmente sumergidos de lo que había sido nuestro avión. Sin siquiera pensarlo, escudriñé los alrededores en alerta máxima. Es interesante lo mucho que tu cuerpo actúa por instinto cuando su vida está en juego. Vi que un helicóptero biplaza, sin identificación, como los que utilizan los militares para transportar personas, había aterrizado en el agua junto al avión. Estaba lo suficientemente lejos como para que no pudiera distinguir las caras de las personas que iban dentro, pero sé que vi subir a una persona vestida de azafata. ¿Era la mujer que me había atacado? Entonces me acordé de mi madre. ¡Mamá!, grité y me giré frenéticamente de un lado a otro. Vi maletas flotando y trozos de cuerpos, pero no a mamá. Mientras buscaba, una balsa naranja se detuvo a mi lado. Me giré y un hombre con chaleco salvavidas naranja me ofreció la mano. ¿Han encontrado a una mujer mayor viva?, pregunté esperanzado. Sacudió la cabeza. Desgraciadamente no hemos encontrado a nadie que aún respire, excepto a usted y a otras 2 personas. Sé que es duro oír esto, pero bueno, lo más probable es que seas una de las 3 personas que han salido vivas, y las únicas. Dejó que sus palabras perduraran. Pensé en mi madre, en cómo había deseado desesperadamente meterse en la boca de aquel monstruo. Me dolía pensar que se había ido, pero sabía que él tenía razón. Probablemente ni siquiera había logrado volver a tierra. ¿Estás herido? No lo sé, respondí, aceptando su ayuda para subir al bote.
Creo que me golpeé la cabeza antes de caer. Su siguiente pregunta me sorprendió y me puso inmediatamente a la defensiva. ¿Recuerdas lo que pasó en el avión?, preguntó en un tono autoritario, casi como si fuera un agente de policía y yo un sospechoso. Podría haber sido solo una pregunta genuina o una forma de comprobar si había sufrido algún daño cerebral, pero decidí ir a lo seguro. No, dije, fingiendo confusión. Entonces decidí tantear el terreno. Lo único que recuerdo es unirme a una fila para algo. El hombre miró a su compañero, que blandía lo que parecía una pistola. Sacudió un poco la cabeza y el hombre volvió a mirarme. Bueno, probablemente has sufrido algún tipo de contusión cerebral. Por eso estás un poco confuso. Su compañero se dio cuenta de que yo miraba la pistola que tenía en la mano y añadió rápidamente. Solo es una pistola de bengalas. La disparamos cuando necesitamos más ayuda. Si hay demasiada gente en una zona y cosas así. Asentí como si lo entendiera. Me ofrecieron una botella de agua e ibuprofeno y prometieron llevarme a un hospital donde examinarían el alcance de mis daños cerebrales. Mientras dábamos vueltas en busca de supervivientes, sentí algo pesado en el bolsillo de mi pecho. Era mi teléfono. No me lo podía creer. El bolsillo no estaba abotonado y, de alguna manera, había conseguido mantenerse así a pesar de todo. Lo comprobé y descubrí que no solo seguía funcionando, sino que además tenía una barra de servicio. Me reí entre dientes. Mira tú dónde viene a funcionar, pensé. Por alguna razón parecía tan irónico que, después de todo, mi teléfono hubiera salido sin un solo rasguño. Resultaría ser una bendición. Al final me subieron al helicóptero junto con los que, según supe, eran los otros dos únicos supervivientes. Una mujer española que sostenía en su regazo el cuerpo sin vida de un niño pequeño y gemía inconsolablemente. Y la espía. Lo más duro de todo el accidente fue tener que mirar a la cara a aquella falsa azafata y conversar con ella como si no recordara lo que había hecho. Antes de despegar, el copiloto se volvió para mirarme. «He oído que te has dado un buen golpe en la cabeza», me dijo, de un modo que más bien parecía una pregunta. Me estaba poniendo a prueba. No estoy seguro de lo que pasó exactamente. Solo sé que me duele mucho y no recuerdo nada. Al igual que en la balsa, el copiloto se giró y miró a su compañero. Luego volvió a dirigirse a mí. «¿A qué te dedicas?» «Soy profesor de historia», le expliqué. Luego, con la esperanza de asegurar mi regreso a casa, mentí un poco. Se supone que tengo que dar el discurso de apertura en una conferencia dentro de unos 2 días. Y no te lo vas a creer, pero mi teléfono todavía funciona. Saqué el teléfono del bolsillo y señalé la barra de servicio. Así que los llamé y les dije que todo iba bien y que estaría allí el viernes. Me reí entre dientes, fingiendo que solo lo había dicho para señalar la ironía de mi situación. Los hombres se miraron y el piloto asintió. «Bien por ti», dijo. Aún no estoy muy seguro de qué atacó nuestro avión aquel día, pero sea lo que sea, los responsables saben de su existencia y quieren mantenerla en secreto. He intentado investigar sobre el tema, pero todo lo que he encontrado hasta ahora es la historia de un hombre que sobrevivió a un accidente aéreo pero con graves heridas. En el hospital contó que se abrió un agujero en el suelo del avión y que todos decidieron ponerse en fila de uno en uno y saltar por él. Explicó que en el calor del momento le pareció la decisión correcta. Por supuesto, el avión se estrelló antes de que él llegara al principio de la fila, lo que probablemente le salvó la vida. Siguió hablando de esto, casi obsesivamente, hasta que murió 3 días después de un infarto aparentemente no relacionado. ¿Por qué mentir y encubrir la existencia de estas criaturas? Quizá sean extraterrestres que han hecho un trato con los líderes mundiales, o quizás sean antiguos habitantes de la Tierra que exigen sacrificios humanos a cambio de una relativa paz. Tal vez el encubrimiento sea solo para que la gente siga comprando billetes de avión. Lo que sí sé es que el ejército de los Estados Unidos está al tanto de esas cosas y sigue sin hacer nada al respecto.
excepto alimentarlos con más humanos. Y eso me hace pensar que, sean quienes sean, son lo bastante fuertes como para dar guerra a la mayor maquinaria bélica de la Tierra. Pensar en ello me estremece. Bestias gigantes, más fuertes que el ejército, escondidas entre las nubes. ¿Qué pasará cuando decidan bajar a hacernos una visita? Hay una razón por la que, incluso con tecnología militar y 1 millón de controles de seguridad diferentes, los aviones siguen cayendo e incluso desapareciendo. La gente tiene que saber que esas cosas están ahí fuera y que al volar se ponen a su merced. Si tienen la mala suerte de ser atacados, no hay nadie en la Tierra que pueda salvarlos. Desde que volví a casa me he dado cuenta de que la gente me sigue. A veces son hombres grandes que me siguen por la ciudad con gabardinas. A veces son mujeres hermosas con las que me tropiezo y que están sospechosamente interesadas en mí y en mi historia del accidente de avión. Dejo esto aquí con la esperanza de que al menos uno de ustedes me tome en serio y haga algo al respecto. Ahora, si me disculpan, tengo que irme. Acaban de llamar a mi puerta y creo que tú y yo sabemos quién está ahí. Y recuerden que